La provincia de Buenos Aires también hace 20 años que tiene un código procesal penal, un gran código, que tuvo algunas reformas y que se ha ido corrigiendo en algunos aspectos. La mayoría de esas reformas parciales, siempre en degradación de los derechos del imputado. Pero es un gran código porque fue uno de los primeros códigos que en la Argentina receptó el sistema acusatorio y de hecho fue modelo para una infinidad de códigos que después se dieron en la región y receptaron este sistema de enjuiciamiento, en esto que nosotros permanentemente enseñamos, en la necesidad de distinguir las funciones de investigar, acusar y juzgar. Y también este código hace poco tiempo, hace unos 3 años, un poco más, receptó el sistema de juicio por jurados, que ya lleva más de 200 casos que se han enjuiciado con esa participación popular. Hay un proyecto de reforma que ha mandado el Poder Ejecutivo Provincial y que desde el INESIP, que tiene bastante que decir y todos sabemos la gran incidencia que ha tenido en todas las reformas procesales de Latinoamérica, lo tacharon de una falsa a esa reforma. Mi amiga Ana Clara Manacero me robó algunas preguntas que pretendía hacer, pero que creo que es necesario, cuando hablamos del proceso de reforma, no las hagamos necesariamente, porque es el punto de partida. ¿Por qué se reforma? ¿Para qué se reforma? Y fundamentalmente, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer esa reforma en la realidad? También podríamos agregar a estas preguntas, ¿quiénes hacen la reforma? Todos sabemos que el proceso penal tiene una razón de ser, y esto es garantizar a la persona que está sometida a ese proceso un juicio justo. Y que el paradigma acusatorio es el único que nos puede dar esa garantía. En la provincia de Buenos Aires se envía el proyecto de reforma y lo primero que se dice en el artículo 1 suprime una serie de garantías que tiene el código actual y dice el artículo 1 que establece que el nuevo código es reglamentario de la Constitución Nacional, tratados internacionales y Constitución Provincial. La verdad que es fantástico en esa expresión, pero es una verdad de perogrullo. Todos sabemos, y eso aprendemos y enseñamos, que los códigos procesales no pueden ser otra cosa que la expresa reglamentación de las garantías constitucionales. Lo lamentable es que después de esa declaración de principios, el proyecto de reforma se encarga de desconocer la misma. Se presentó este proyecto con dos grandes paradigmas: la oralidad y la participación de la víctima. Se dijo que la víctima debía ser la vedette del proceso penal. Ya eso hace un poquito de ruido. Primero porque lo que explicamos antes, para qué es el proceso penal. Fundamentalmente porque ya la tecnología vedette, y menos en estos tiempos, aparece inapropiada para poner a la víctima en un lugar que no debe tener el proceso penal, más allá de los derechos que necesariamente se le tienen que conferir. De la oralidad no voy a hablar demasiado porque ya se habló aquí. Simplemente decir que lo que se intenta es imponer más la oralidad en la etapa preparatoria, que ahora se distingue en dos etapas, una preliminar y una etapa preparatoria propiamente dicha. Pero lo cierto es que en esto ya se ha señalado cuáles son las consecuencias de implementar la oralidad por unas cuestiones físicas, materiales, de imposibilidad de hacer infinidad de audiencias que los jueces no pueden implementar con el tiempo que se dispone. Sí rescato, a pesar de que algunos por ahí no están totalmente de acuerdo, que el juicio oral de la Constitución tiene que ser de esa forma. Me preocupa mucho el tema de la participación de la víctima y este ha sido el caballito de batalla con el que se presenta este código. Todos sabemos que la víctima se le confiscó el proceso penal y que fue excluida del proceso penal mucho tiempo por diversas razones, entre otras para evitar la espiral de venganza que implicaba
que el particular hiciera justicia por mano propia. Y es cierto que la víctima fue convidada de piedra durante mucho tiempo en el proceso penal y que era necesario que volviera a estar la víctima en el proceso penal. Pero con los derechos que actualmente tiene garantizados, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es suficiente su participación, y si quiere ser parte y tener una activa intervención, tiene la facultad de hacerlo como particular damnificado o querellante. La reaparición de la víctima del proceso penal, que lejos de lo que muchos pueden creer, es el garantismo y es las corrientes más garantistas también en la materia penal, son las que propician la aparición de la víctima. Pero no como se lo quiere hacer presentar en la provincia de Buenos Aires para la venganza, porque darle participación a la víctima en la audiencia de la libertad del imputado y en otras intervenciones que, además de notificarla permanentemente a la víctima, con los cuales los fiscales no solamente tendrían que ocuparse de dar en el futuro, en mandar notificaciones a la víctima para todo lo que van a hacer hasta para ir al baño. Entonces, claramente, lo que se está imponiendo como un modelo para que aparezca la víctima del proceso penal está totalmente equivocado. La idea de que la víctima vuelva al proceso penal, que se ha propiciado de la victimología que se ha desarrollado en España, en Bélgica y en otros lugares, no es para venganza, sino para facilitar y propiciar la reparación del daño y facilitar soluciones alternativas al conflicto penal. Esto es para descomprimir el sistema penal, no para que el sistema penal se enríe más todavía con una participación que se le pretende otorgar actualmente. La víctima tiene derecho a la tutela judicial efectiva, la Corte lo dijo ya en el fallo Otto Wall, y eso nadie lo puede negar. Pero no para otras instancias como la que actualmente propicia la provincia de Buenos Aires. Podría abundar un poco más sobre qué otras participaciones se dan a la víctima, pero el tiempo es breve. Y dos cosas más quiero referir para que se den cuenta de que los reformadores no están entendiendo nada para que este proceso penal. En primer lugar, la prisión preventiva. Se dice que para las causas graves se va a detener siempre, o sea, no hay chance. No se discute eso de conocer el paso a Nápoles y la Corte de cabo a rabo. Y para culminar con lo que evidentemente el legislador no entiende, o evidentemente pretende que el proceso es otra cosa, en el juicio por jurados, además de que se cambian las mayorías, ahora ya se exige mayoría absoluta, unanimidad para la condena en causa perpetua, ahora se cambian las mayorías, pero lo más grave es que se autoriza en la reforma a la ley de jurado que el juez técnico y que el jurado pregunte a los testigos. ¿Alguien ha visto semejante disparate? Que el juez técnico y que el jurado pregunte a los testigos. Esto es claramente un desconocimiento de lo que implica el sistema acusatorio y claramente es un desconocimiento del juicio previo de la Constitución. La declaración de principios del primer artículo es conocida literalmente con estas 3 o 4 grafías que acabo de señalar. Y paralelamente, en esto de las reformas, simplemente me quiero hacer una breve mención a lo que ocurre en el ámbito nacional. Nuestro país tiene todas las provincias con sistemas acusatorios de enjuiciamiento. En el ámbito nacional seguimos teniendo un código inquisitivo en el que el juez investiga, en el que el juez llama a indagatoria y que todos celebramos alegremente que todos los días en los medios de comunicación haya jueces que están investigando y jueces que llamen a declarar a los imputados en declaración indagatoria, con lo que implica ese término. Volviendo a la reforma de la provincia de Buenos Aires, creo que hay que volverse a hacer las preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué, para qué y cuáles son las consecuencias? No reformar por reformar. Si tenemos un sistema acusatorio que puede tener que hacerse algunos ajustes, hagámosle esos ajustes, pero no desconozcamos el gran avance que ha significado en la provincia de Buenos Aires y en todo nuestro país, que ya están consagrados sistemas de enjuiciamiento acusatorio y que han sido un gran avance. Espero que la reforma no salga, porque hoy tenemos problemas más importantes y precisamente por eso esa reforma en la provincia de Buenos Aires probablemente no salga. Pero sí tenemos que seguir dando el debate en estos lugares. Es nuestro deber señalar aquellas críticas que son necesarias a los procedimientos de reforma que implican el desconocimiento de nuestra Constitución. Muchas gracias.